Vale, pues muchas gracias a todos por venir. Vamos a intentar que sea lo más parecido a un diálogo, aunque es difícil por las cuestiones técnicas. Un diálogo en el que voy a empezar yo hablando bastante rato porque tengo cosas que contaros, y al final habrá un tiempo para preguntas y comentarios. Pero también si durante mi intervención o mi exposición hay cosas, algo que no se entiende o que he dicho demasiado rápido o demasiado lento y me estoy enrollando o lo que sea, por favor paradme, comentarme lo que queráis, ¿vale? Yo sí, ahora sí que os estoy viendo y os escucho perfectamente. Entonces, bueno, yo me he quedado aquí como con el papelón de esta tarde, que es buscar soluciones a todo lo que he estado hablando antes, David. Entonces, la solución perfecta no existe, pero sí hay muchas líneas de acción y de trabajo que podemos seguir y es lo que quiero compartir con vosotras. Aunque antes, para poder encontrar las soluciones, tenemos que compartir un análisis, ¿no? De qué está pasando y por qué ocurre lo que ocurre, que es esta noción que tenemos todas de que los espacios digitales, las redes sociales, son cada vez más tóxicas y están llenas de contenido del odio. Contenido de odio. Primero solo quería decir una cosita, solo para que lo tengamos en cuenta, que es que nos ocurre siempre que tenemos un sesgo cognitivo que nos hace prestar mucha atención a aquellos contenidos más extremos, aquellos contenidos que nos hacen sentirnos en riesgo, aquellos contenidos que nos enfadan, que suele ser en muchas ocasiones el contenido de odio. Esto no lo digo por minimizar el problema, por supuesto, sino para que lo tengamos en cuenta, porque a veces caemos como en una situación de desánimo o en una situación así de pensar que, por decirlo rápido, nos están comiendo los nazis. Y lo cierto es que es verdad que es un problema creciente, pero en muchos terrenos el sentido común sigue siendo no tan tóxico, no tan racista, no tan machista como estos discursos minoritarios. Aunque, insisto en que no quiero minimizarlos, pero que tengamos en cuenta esta cosa de que eso, que son cosas que nos llaman mucho la atención, aunque no sean las más mayoritarias. También un poco conectando con lo del pánico moral que decíamos antes y así. Y otra idea a tener en cuenta es que estos contenidos de odio, las fake news, el troleo y tal, están diseñados de maneras para que lleguen más lejos. O sea, no es que nos guste porque tengamos una intención de que se extiendan, sino que siempre están construidos de manera que conectan con nuestros miedos, con nuestros temores y hacen que, pues de alguna manera nos dé una ganas intuitivas de compartirlo, de prestarles atención, ¿no? Y luego el motivo por el que incrementan este tipo de contenidos de odio en redes sociales tiene que ver con todo lo que ha contado David y hay muchas investigaciones hechas sobre cómo se están organizando desde hace ya varios años. Un poco diría que fue en reacción a ese ciclo de movilizaciones que hubo en redes sociales, el 15M, Occupy Wall Street, la Primavera Árabe, movilizaciones a nivel global, en las que las redes sociales tuvieron un papel relativamente protagonista, pues luego se formó la reacción a través de Trump, Bolsonaro, tal. Bueno, en fin, luego hay muchas investigaciones hechas y está lo que ha contado David antes, así que no me voy a extender en esto. Lo que quería compartir es que en ese análisis de por qué en las redes sociales y los espacios digitales están cada vez más llenos de odio, aparte de mirar quiénes son las personas que están financiando, que están produciendo, que se están organizando para que se generen este tipo de contenidos y se difundan más y ganen visibilidad, también tenemos que mirar cómo son las redes sociales y cómo están configuradas, porque es una cuestión que se retroalimenta. Me explico mejor. Las redes sociales ya sabemos todas desde hace mucho tiempo que no son gratis, ¿no? O sea, no pagamos por usarlas con dinero, pero pagamos con nuestra atención, porque tienen un modelo de negocio que consiste en extraer datos para poder venderlos, monetizarlos. Normalmente mostrando publicidad, pero también puede ser de otras maneras, como por ejemplo vendiendo los datos para que últimamente estamos viendo para que grandes modelos de lenguaje los utilicen para entrenarse, ¿no? Para entrenar inteligencias artificiales o bueno, hay otras maneras de monetizar los datos. Y en general, en las redes sociales, en las plataformas de redes sociales comerciales, lo que quieren es captar cuanto más datos mejor. Para captar más datos nuestros, evidentemente quieren que pasemos más tiempo en ellas, usándolas, y que hagamos muchas interacciones, muchos clics, porque todos esos clics les dan información sobre nosotros que luego podrán buscar maneras de monetizarlo. Entonces, detrás de esta cosa de la atención está el modelo de negocio del extractivismo de datos. Y esto es algo que todas las plataformas, las grandes plataformas de redes sociales saben desde hace mucho tiempo. Es difícil, o sea, no son transparentes sobre cómo funcionan sus algoritmos o cómo gestionan la información,
pero sí que se ha ido en todos los años en los que las redes sociales son de uso masivo, se han ido filtrando algunos datos y se han ido publicando algunas relaciones, investigaciones, etcétera, y hay muchas evidencias de que en las redes sociales comerciales se saben, se conocen sus efectos nocivos y no se hace nada o prácticamente nada o muy poco para evitarlos porque el modelo de negocio se basa en ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis una noticia de hace ya bastante tiempo, de 2018 creo recordar, que está basada en unas filtraciones de una ex trabajadora de Facebook, no, creo que no se llamaba Meta por aquel entonces, que ella filtró una serie de documentos internos y en uno de ellos se contaba que el algoritmo de recomendación de Facebook puntúa, digamos, que da 5 veces más visibilidad a las reacciones de odio que a las reacciones de like, de me gusta, ¿no? O sea, cuando un contenido tiene más reacciones de odio, se lo muestra a más gente. Esto lo hace porque saben que el contenido de odio nos engancha, que son cosas que estamos ahí mirando en nuestro móvil, nuestro feed de noticias y vemos algo así de odio y no podemos evitar mirarlo, reaccionar y al final pasar más tiempo en la plataforma y darle más datos. O, por ejemplo, también ha habido filtraciones de trabajadoras de Meta, de algunos informes internos, en los que Meta reconoce que sabe que Instagram está causando consecuencias a la salud mental de las personas menores que las utilizan, que contribuye a que las adolescentes, sobre todo las mujeres adolescentes, tengan problemas de autoestima por su imagen física, etcétera. O también hay muchas investigaciones en las que se ha visto cómo el algoritmo de recomendación de YouTube es radicalizante en el sentido de que tiende a recomendar aquellos vídeos que son igual, como decía, más adictivos, en el sentido de que son más sensacionalistas y muestran contenidos más extremos y más de odio, ¿no? Eh, y también ha habido filtraciones de emails internos de los responsables, los jefes de estas empresas, diciendo, en el caso de YouTube, por ejemplo, hay un mail que se filtró que decía, sí, sabemos que el algoritmo es radicalizador y que te lleva te muestra vídeos que son cada vez más extremos y que te trae muchos contenidos sobre todo en este caso de negacionismo, ¿no? Todo esto en el contexto de la pandemia, de negacionismo del COVID, etcétera, pero también este algoritmo de recomendación está consiguiendo que la gente vea más vídeos, así que no lo vamos a cambiar, porque está haciendo bueno, que tengamos más visualizaciones, más tiempo en la plataforma y por tanto más capacidad de monetizar esos datos. Esto creo que es importante contarlo porque a la hora de hacer los análisis, o sea, porque si hacemos este análisis a la hora de luego decidir qué vamos a hacer contra esto, no nos vale solo lo que tenga que ver con estas personas que se organizan para esparcir el odio y con todas estas fuerzas reaccionarias, sino que también tenemos que hacer algo para salir de estos espacios cuyo modelo de negocio nos está llevando a que campen a sus anchas este tipo de discursos tóxicos, ¿no? Una cosa así técnica corta sobre el algoritmo, porque el algoritmo es algo que desde hace ya varios años está en boca de todas, ¿no? Es decir, hablamos mucho del algoritmo de las redes y tal, y creo que merece la pena pasar solo 5 minutos a explicar exactamente qué es el algoritmo y cómo funciona para que podamos entender mejor. Perdonad que quizá algunas ya conocéis esto, pero lo voy a explicar muy rápido. Un algoritmo es simplemente un conjunto de reglas, ¿no? Hay algoritmos para hacer muchas cosas, para automatizar un montón de procesos. Casi todas las aplicaciones digitales que utilizamos tienen algoritmos que automatizan el procesamiento de información. Por hablar de un algoritmo ficticio de una red social, un algoritmo de recomendación que decide qué contenido nos recomienda, es decir, qué contenidos vemos cuando la abrimos, ¿no? Que son los que nos destacan y nos aparecen. Eh, pues, por ejemplo, vamos a pensar que tenemos un algoritmo ficticio que revisa todo lo que han publicado en los últimos 5 minutos las cuentas a las que seguimos y les pone una puntuación. Por ejemplo, aquellas cuentas, los contenidos que se han publicado por cuentas con las que recientemente le hayamos dado a me gusta, todos esos contenidos tienen un punto extra. Los contenidos que hayan sido publicados en estos últimos 5 minutos por cuentas a las que nuestras amigas también le hayan dado me gusta, tienen 2 puntos extra. Y aparte, los contenidos que contengan una palabra o un tipo de fotografía que suele gustarnos, por ejemplo, perritos, si siempre le damos a like a las fotografías de perritos o a los contenidos que tengan la palabra perritos, el algoritmo le da 3 puntos más.
De esta manera, el algoritmo tiene de todos los contenidos que han publicado en los últimos 5 minutos las cuentas a las que seguimos, nos muestra aquellos que tienen más puntuación. Esto es importante para eso, para entender cómo funciona el algoritmo y sobre todo porque la regla básica es que los algoritmos de recomendación nos muestran siempre aquellos contenidos, el tipo de contenidos con los que solemos interactuar. Los algoritmos, como digo, tienen muchísimas reglas, van cambiando, no se sabe muy bien exactamente cuáles son esas reglas porque las redes sociales no las publican, pero sí que a veces sí que cuentan algunas cosas sobre cómo funciona, sobre todo cuando tienen que defenderse ante críticas, ¿no? Porque esto el algoritmo es algo muy comentado y muy criticado. Y además hay gente que está investigando, haciendo ingeniería inversa, experimentando para ver cuáles podrían ser estas reglas y sacar algunas conclusiones, ¿no? Y lo que se sabe siempre de todas, hay mucha mística sobre cómo funciona el algoritmo, pero lo que es seguro es que en todas las redes sociales, los contenidos con los que sueles interactuar, el algoritmo te va a mostrar más contenidos parecidos. Y no solamente a ti, sino a tu red, o sea, a la gente a la que sigues, a la gente a la que te siguen, ¿no? ¿Por qué hay personas, grupos reaccionarios que se están organizando desde hace mucho tiempo para llenar Internet de contenidos tóxicos y utilizando, sacando ventaja de esta manera en la que están configuradas las redes sociales y los algoritmos y tal? ¿Qué sentido tiene? Bueno, pues es bastante obvio, ¿no? Que lo que se intenta es normalizar ciertos discursos de odio o normalizar su agenda mediática e intoxicar todo el espacio público. Esto hay una frase muy mítica de Steve Bannon, que es este señor que ha aparecido en unas cuantas fotos antes. A ver. Este, ¿no? Que es Steve Bannon, el ideólogo de la primera campaña de Trump. Aquí en la fotografía está con Rafael Bardají de Vox, pero bueno, ha traspasado sus conocimientos y su estrategia y su arsenal de herramientas a las extremas derechas de todo el mundo. Hay una frase muy famosa, como digo, de este señor Steve Bannon, que es que tenemos que llenar el espacio de mierda, literal, así lo dice. O sea, coger el espacio de las redes sociales, que es un espacio en el que se ve, hasta el momento en que esta gente empieza a coordinarse, era un espacio en el que se daba mucho debate público y se podía compartir ideas y tal, y era un espacio de ebullición social, y llenarlo de mierda para que se conviertan en espacios invivibles en el que ya no nos apetezca estar y en los cuales no podamos tener debates que de alguna manera sean relevantes en la opinión pública. Y otra cosa que le gusta mucho a esta gente, a Steve Bannon y sus secuaces, es hablar del concepto de la ventana de Overton, ¿no? Que es esta cosa de que es una idea desarrollada por este, creo que era politólogo norteamericano llamado Overton, que dice que en cada momento social, en cada sociedad, en cada momento, hay una serie de ideas que son consideradas aceptables o populares, que son las que los grandes partidos políticos y las instituciones tienden a promover. Y luego hay ideas que son más sensibles, que son menos aceptables, más radicales, y luego están las que son impensables, que salen totalmente de la ventana de lo posible, ¿no? Cuando esta gente empieza a inundar las redes sociales con ideas que nos parecen hasta hace poco muy difíciles de mantener, inaceptables, impensables, lo que hacen es que se desplace la ventana. Conseguimos, desde el movimiento feminista, desplazar la ventana hasta un punto en el que ser feminista era lo normal, lo popular y lo que las instituciones políticas tenían que decir incluso, ¿no? No todas, evidentemente, pero desde el centro hasta la izquierda, los partidos, los representantes políticos, las administraciones públicas incluso se definían como feministas. Llega un momento en que la reacción a esto se organiza para empezar a hacer más populares mensajes en los que, por ejemplo, como comentaba antes David, hay chavales o hombres diciendo que el feminismo ha ido demasiado lejos, que el feminismo de antes era el que estaba bien, pero ahora ya es otra cosa que no está bien, etc. Y de ahí consiguen desplazar la ventana gracias a meter mucha tralla e insistir mucho en estos mensajes, hasta el punto de que ese tipo de opiniones que hace 2 o 3 años nos parecerían como inaceptables, esa cosa de que el feminismo haya ido demasiado lejos, pasen a ser más aceptables hasta el punto de tener
a Pedro Sánchez, señor presidente del gobierno del Partido Socialista, que durante mucho tiempo se ha caracterizado por reivindicarse como feminista, diciendo aquello que decía antes David de, bueno, es que mis amigos mayores ya no entienden lo del feminismo porque a lo mejor nos estamos pasando, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de cómo se desplaza la ventana de lo que es aceptable o no en qué momento y de cómo la manera de desplazar la ventana, en este caso el feminismo, claramente ha sido empujada por la aparición de todo este tipo de discursos reaccionarios y machistas en redes sociales y en contenidos digitales. Pero por quedarnos con la parte positiva, nosotras digo desde el feminismo, desde los movimientos feministas, conseguimos desplazarlas hacia nuestro lado, ¿no? Ahora estamos en un poco de retroceso, pero gracias a también millones de personas feministas compartiendo contenidos feministas en redes, se consiguió desplazar la ventana hacia un sitio en el que feminismo era lo básico, lo mínimo, y lo normal y lo más aceptable. Por esta idea de que nos estamos dejando desplazar la ventana y estamos también convirtiendo en virales con nuestras interacciones por aquello del algoritmo, un montón de mensajes que no nos vienen bien, que van en nuestra contra. Cuando digo nuestra me refiero a todas las personas que creemos en los derechos humanos, en la justicia social, en el respeto a la diversidad, etcétera. Por esta idea y este análisis surge la iniciativa No le des casito, que ahora la presentación han contado qué es, que básicamente es una cuenta en Twitter y también desde hace un tiempo en Mastodon, que va compartiendo consejos para poder defendernos de todo esto y poder recuperar el espacio digital. Por resumir mucho la idea esta de No le des casito a la propuesta, habría tres grandes motivos para no darles casito a la ultraderecha o a todos estos mensajes tóxicos y reaccionarios en redes sociales. El primero es lo del algoritmo, lo que he dicho que por la forma en la que funcionan los algoritmos y por su intención de mantenernos cuanto más tiempo enganchadas mejor y con cuanto más datos les demos mejor. Los algoritmos muestran los contenidos que consiguen más interacciones a más personas, ¿no? Entonces, cuando nosotras contestamos a un contenido de odio, a un contenido que nos da mucho coraje, lo que estamos haciendo es aumentar sus posibilidades de hacerse viral. Esto hay un ejemplo de este uso que lo han hecho todos los nuevos partidos de ultraderecha surgidos en los últimos años, y en el caso del Estado español está documentado que lo hizo Vox, que es mostrar su contenido, dirigirlo directamente a la gente de partidos contrarios. O sea, por ejemplo, en Facebook, cuando Vox creció mucho al principio, quedó registrado que lo que estaban haciendo era publicitar sus contenidos, sus posts, a gente que tuviera interés o que le gustara Pablo Iglesias. O sea, gente afín a Podemos. Lo que pasaba es que esa gente, pues cuando les veía ahí la última mierda, con perdón, que hubiera dicho Abascal, le entraba muchas ganas de contestar. Y por esa cosa que hace el algoritmo de mostrarle los contenidos que supuestamente te interesan porque estás interactuando con ellos, también a tus amigos, Vox consiguió llegar a públicos fuera de sus públicos habituales. Claro, ¿qué pasa? Que todo el mundo en Facebook tiene entre sus amigos a gente políticamente afín, pero también tiene a sus compañeros del colegio, a sus primos, a gente que quizá alguna de ellas sí está dispuesta a comprarles el mensaje, ¿no? Entonces, Vox consiguió salir de su burbuja y crecer en Facebook gracias a esta estrategia de ponerse por delante, poner sus contenidos por delante de personas afines a Podemos. Y esta estrategia se ha replicado en otras redes, en otros momentos, siempre por estas fuerzas de ultraderecha. Entonces, por eso hay que como autoeducarse muchísimo en no obedecer a ese impulso de contestar, porque directamente lo que estamos haciendo al contestar aquello contenido que nos parece nocivo es ayudarle a ser viral. El otro motivo para no dar escasito en redes sociales tiene que ver también con el autocuidado, ¿no? Si siempre estamos respondiendo y nos estamos metiendo en este tipo de dinámicas tóxicas, pues al final nos vamos a quedar en una situación de miedo y que sea incluso paralizante. Y por último, incluso más importante que lo del algoritmo, es que tenemos que ser muy conscientes de que necesitamos reforzar nuestra agenda, conservar y ampliar nuestro terreno y no estar siempre a la que salta, porque si siempre estamos a la que salta, no vamos a poder mantener nuestras agendas, mantener nuestra ventana de Overton en el sitio que queremos que esté y mantener nuestras propias narrativas, ¿no?
Esto es la idea básica de No les des casito, las tres ideas, los tres motivos, y es lo que llevamos un tiempo insistiendo dentro de esta campaña. Pero ahora, contado esto, quería compartir con vosotras más un resumen de varias líneas de acción que podemos tener, porque esto del no del descasito se nos queda un poco corto, ¿no? Ante un problema de tanta dimensión y pensamos que hay muchas cosas más que se pueden hacer, ¿no? Entonces, ahora os comparto toda una serie de, eso, de líneas de acción o de ideas que hemos ido identificando que podemos hacer. Lo primero, así muy básico, es esta máxima de don't feed the troll, no alimentes al troll, ¿no? Que se dice en Internet desde hace muchos años, desde los inicios de Internet. Eh, porque no se venga arriba, porque a veces los trolls son gente que quiere casito, que quiere atención, pero también por lo del algoritmo, ¿no? Más importante. Y además por lo de el elefante, perdonad que no sé si estaba aquí atrás. Vale. Es por esta idea, es que esta slide me la he saltado, no la he explicado bien, ¿no? Pero ¿conocéis a George Lakoff? Es esta persona que ha teorizado bastante sobre cómo se difunden los mensajes. Lleva mucho tiempo haciéndolo, pero desde Trump ha estado viendo mucho cómo toda esta cosa de la ventana de Overton y tal, cómo la mueven. Y tiene un libro que es anterior, que tiene un título que es muy autoexplicativo, que es No pienses en un elefante. Lo que viene a decir es que si yo te digo que no pienses en un elefante, obviamente ya tienes el elefante en la cabeza. Un elefante rosa, además, que es el ejemplo que él pone, ¿no? Cuando nos ponemos a negar los discursos que nos están poniendo por delante, los estamos alimentando, estamos haciendo que lleguen más lejos a más personas, ¿no? Entonces, vuelvo a donde estaba. No alimentemos a los trolls tanto por el algoritmo como por lo de los elefantes, por no alimentar aquellos marcos que nos ponen por delante y no hacer que crezcan más aquellas narrativas que consideramos nocivas. Podemos, cuando estamos en redes sociales comerciales, en las plataformas de siempre, en Instagram, TikTok, Twitter, etcétera, utilizar algunas posibilidades técnicas que nos dejan. En general, tienen que ver con evitar la recomendación de los algoritmos. Sabéis que, por ejemplo, en TikTok, cuando tú lo abres, lo primero que aparece es una ventana que se llama para ti, que son todas recomendaciones del algoritmo. Y que tienden a ser estas, pues las más sensacionalistas o extremas. Y en cambio luego tienes una segunda página, pestaña, que es la de las cuentas a las que sigues. Y si te vas a las cuentas a las que sigues, probablemente encuentres contenidos que no te lleven que no sean así tan estridentes. Esto mismo pasa en Twitter. Lo llamo Twitter porque me parece ridículo llamarlo ex, pero creo que nos entendemos mejor. Eh, También podemos elegir en Twitter recibir contenido, ver más contenido recomendado por el algoritmo o ver más de lo que nos siguen de los contenidos que publican las cuentas a las que seguimos. También existe esa opción en Instagram, etcétera. Luego tenemos estas funciones que tienen todas las redes de poder bloquear cuentas o silenciarlas para que no nos aparezcan. Tenemos la opción también de bloquear en casi todas las redes palabras concretas y bueno, dedicar un buen tiempo periódicamente a revisar las opciones de configuración de todas las aplicaciones que utilizamos, todas las aplicaciones sociales que utilizamos para ver qué posibilidades nos dejan y usarlas, es una cosa que está bien, que es recomendable. No darles casito no significa que seamos impasibles ante el odio y ante los contenidos tóxicos, evidentemente. Cuando digo no responder, no estar a la que saltas, no quiere decir que no hagamos otras cosas. Eh, por ejemplo, un consejo que damos, unas recomendaciones, cada vez que veas un contenido racista, en lugar de ponerte a responder que vaya, qué barbaridad lo que ha hecho esta persona, mirad de esto, no sé qué, te puedes ir a la cuenta de tu colectivo antirracista favorito y compartir lo que sea que estén ellos contando, ¿no? O sea, aprovechar este impulso para darle más visibilidad a ese contenido en positivo o a ese contenido que realmente tiene potencia para que nos haga avanzar en la lucha antirracista, más que ponerte a responder a la cosa concreta racista de turno. Y hay otra cosa que también cuenta la COF, el del elefante, que es cuando hay contenidos, ideas, narrativas que tienen ya mucha visibilidad, quizás no sea tan fácil no contestar, ¿no? Esto él lo cuenta en el contexto de antes de que Trump ganara las primeras elecciones, se pasó un montón de tiempo diciendo no le deis casito, no le deis casito, no le hagáis entrevistas, no les deis espacio en los medios y tal.
Pero claro, luego ganó las elecciones y dijo, bueno, pues ya el señor tiene un ataque bastante grande, lo que tenemos que hacer quizá es empezar a desmentir lo que dice, ¿no? Las barbaridades que suelta. Entonces inventó esta cosa de la táctica del sándwich, que es cuando queramos responder a alguna mentira o un discurso nocivo, lo que tenemos que hacer es primero empezar explicando la verdad o aquel enfoque que sea más justo o más honesto. Después indicamos citado lo que ha dicho la persona y después volvemos a concluir enmarcándolo en la verdad o el enfoque más justo o más honesto. Porque lo que ocurre siempre es que la primera impresión es definitoria y además tendemos, sobre todo en redes sociales, a quedarnos solo con el principio, ¿no? No vemos el vídeo hasta el final, etcétera, no leemos hasta el final el texto, etcétera. Entonces, por eso este esquema, esta forma de hacerlo, sería la mejor, ¿no? No empezar directamente con el contenido nocivo, sino ya empezar enmarcándolo y contextualizándolo, nombrar los medios y concluir también con la contextualización y con la verdad para que nos quedemos también con la última idea clara. Luego otro tipo de estrategias es, bueno, lo que estoy un poco diciendo que es apoyar lo positivo, mantener nuestras agendas, alimentar las narrativas que queramos que lleguen más lejos y cuidar a la gente que está llenando Internet de cosas bonitas. Cuando digo bonitas puedo decir cosas positivas o, tampoco, o cosas en el tono que sean, pero que realmente pensemos que apoyan o que van en la dirección en la que queremos ir, ¿no? Hay aquí un ejemplo que lo tenéis ahí en la slide, no sé si estás leyendo, que pone Pantube. Pantube es una red de creadoras de contenido, de personas que hacen contenido en redes sociales, en YouTube, Twitch, Instagram, etcétera, que son todas personas antifascistas. Y lo que hacen es que el mundo de los creadores de contenido es un mundo muy solitario, individualista, competitivo, ¿no? Y donde hay pocas maneras de darse apoyo por esta cosa de que tiene mucho que ver con crearte tu marca y tal. Y además porque estás siempre utilizando una herramienta de trabajo que son las redes sociales que no controlas. O sea, te cambian el algoritmo o te cambian cualquier cosa de la configuración y de repente pierdes vistas. Y además la gente, sobre todo que produce contenidos de izquierdas o progresistas o más radicales, recibe mucho odio de vuelta, ¿no? Porque están todos estos trolls organizados para mandar hate, etcétera. Entonces, ante esos dos problemas, Pantube es una red de creadores de contenido que se están organizando para compartir estrategias, para darse apoyo mutuo, para coordinar agendas, para llegar más lejos. Tienen una web, pantube.tv, en la que podéis entrar y veis el directorio de gente. Ahora, hace poco que son públicos, aunque hace tiempo que existen, se están organizando y coordinando. Y es bastante interesante porque es intentar eso, como la parte esta de la creación de contenidos, que es un poco individualista y solitaria, intentar coordinarla y que tenga más sentido colectivo. Dentro de Pantube está Proyecto Una, por ejemplo, que les ha nombrado antes David, o Cuello y Largo, que quizá os suene de sus contenidos porque hace unos vídeos ensayos muy potentes en YouTube. Siguiendo con esta idea de tejer redes de apoyo, también es una obviedad, pero parece que a veces se nos olvida un poco hacerlo, que es tejer redes de apoyo para estas personas que son más vulnerables ante los contenidos de odio en redes sociales, ¿no? Que son las personas que son más visibles, normalmente las personas que crean contenidos o que son activistas y que mantienen un discurso y una actividad cotidiana muy fuerte de difusión de contenidos sociales o de cambio social y que reciben mucho odio de vuelta. Os pongo aquí esta infografía que no sé si la veis. Esto es una cosa que hicimos con Novat, que hicimos una serie de infografías con consejos para protegerse del odio. Y esta lo que cuenta es qué hacer si una amiga está recibiendo ataques en sus cuentas sociales, ¿no? Nosotros hemos trabajado, antes también explicaba la compañera cuando me presentaba, que hemos trabajado haciendo talleres y también algo de consultoría y formación para activistas que están en estas situaciones de exposición. Y un poco resumiendo las cosas que decimos que se pueden hacer en estos momentos de pico de visitas, ¿no? Perdón, de pico de mensajes de odio, que es, por ejemplo, cuando una de estas activistas sale en la tele y entonces mucha más gente la ve y empieza a recibir un montón de hate en sus redes y tal. Pues lo primero, sobre todo, es enviarle amor, o sea, mostrarle apoyo y hacerle ver que tiene apoyo de gente, ¿no? Que un poco compensar ese odio que recibe.
Hay una cosa que funciona bien, aunque tienes que hacerlo con personas con las que tengan mucha confianza, que es gestionarles sus redes, ¿no? O sea, durante 2 o 3 días o el tiempo que dure ese pico de recibir mensajes, que una persona de su confianza se encargue de entrar en sus redes para bloquear y borrar esos mensajes de odio, que no sea la persona objeto del odio que la tenga que gestionar, porque es bastante duro. Por supuesto, también podemos ayudarle a buscar ayuda psicológica o ayuda legal, porque en algunos casos las personas que, pueden querer decidir denunciar ciertos mensajes que pueden constituir delito, mensajes de amenazas, etcétera. Eh, Hay otra cosa que ayuda, que es controlar el nivel de exposición de esas personas. O sea, sabéis que se suele hacer, o sea, que muchos de estos trolls se organizan para investigar a estos activistas, buscar muchísimo en Internet para sacar toda la información que tengan y atacarle con ella, ¿no? Es el plan buscar vídeos antiguos, buscar fotos en las que puedan no aparecer de la mejor manera, buscar mensajes antiguos, así, para echárselos por encima, echárselos en cara. Entonces, podemos hacer ese trabajo desde nuestro lado, o sea, rastrear, buscar concienzudamente toda la huella digital de esa persona para poder controlarlo, para poder borrar aquello que pensamos que es susceptible de ser utilizado en nuestra contra, ¿no? O en contra de esta activista. Entonces, ese tipo es algo que deberíamos hacer periódicamente, de manera profiláctica o preventiva, pero cuando tenemos una compañera que está en un pico así de odio, hay que hacerlo rápidamente para conseguir minimizar un poco, ¿no? Evitar correr riesgos de que haya eso, contenido antiguo que sea sacado y puesto en su contra. Y otra cosa es ayudarle a desconectar, ¿no? A esta persona. O sea, de ahí aquí lo que pone la infografía es algo tan sencillo como invitarla al cine una noche para que no se la pase mirando los mensajes de odio que está recibiendo en redes. Una cosa que nos funciona en casos así de extremos es hacer un grupo para coordinar el apoyo, un grupo de Telegram o WhatsApp o como nos queramos comunicar, para coordinar el apoyo sin que esa persona tenga que estar presente, porque también es como muy estresante estar ahí escuchando a todos tus amigos diciendo vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, no sé qué. Entonces, como tener un grupo externo donde no esté esa persona para coordinar maneras de apoyarla. Pero, por supuesto, sin olvidar que la persona que es objetivo, la persona que es víctima o la persona que está recibiendo todo esto, es la que tiene que tener la última palabra sobre qué queremos hacer, sobre qué vamos a hacer, ¿no? Si vamos a denunciar, si no vamos a denunciar, pues tiene que ser esa persona la que decida cómo se gestiona. Vale. Y además esto así tan específico que tiene que ver con qué hacer en momentos de picos de odio, hay cosas que podemos hacer de una manera no tan inmediata y más para construir otros espacios y otros mundos a medio y largo plazo que tienen que ver con mejorar nuestras estrategias narrativas. Eh, Hay mucha gente que está estudiando qué tipo de mensajes son los que pueden frenar o los que pueden contrarrestar a los mensajes de odio. Eh, y bueno, esto no es un taller sobre nuevas narrativas, así que no me puedo extender, no me voy a extender mucho en eso, pero pues informarnos sobre ello y tener esta idea de que necesitamos ser más estrategas a la hora de construir nuestros mensajes es bastante relevante. Porque más allá del corto plazo y de responder o de tomar medidas en el ataque continuo, tenemos que ser, bueno, en el ataque, quiero decir, concreto, tenemos que ser capaces de realmente construir esas narrativas más amplias que puedan ayudarnos a ganar terreno. Una cosa así muy clave que se explica siempre que vamos a aprender sobre nuevas narrativas es que al final el sentimiento más o la estrategia ganadora siempre tiene que ver con la empatía. Conseguir encontrar cuáles son los valores que podemos compartir con otras personas para poder movilizarlos por ahí. De hecho, lo que se utiliza, decía hace un rato yo, desde el lado de quienes quieren compartirlo o extender los mensajes de odio, también tiene que ver con la empatía, en el sentido de conseguir, de tocar ahí la fibra, tocar los sentimientos compartidos. Lo que pasa es que con los sentimientos con los que quieren empatizar son los de odio y los miedos y tal, ¿no? Entonces nosotros deberíamos ser capaces de localizar sentimientos en positivo que tengan que ver con la empatía, con el sentimiento de pertenencia, con las ganas de sentirnos cuidadas, con las ganas de comprensión y de apoyo, para poder hacer que nuestros mensajes vayan avanzando y vayan ganando terreno. Una cosa importante es tener muy claro esto de que dato no mata relato. O sea, dato mata relato es una frase hecha que se utiliza a veces cuando
Twitter y en otras redes sociales, pones un dato para contrarrestar algún tipo de fake news o de contenido de odio. Pero no es así, porque lo cierto es que los prejuicios no se suelen rebatir, nunca están basados en números, ¿no? Cuando una persona tiene un prejuicio racista no es porque se haya leído un montón de informes sobre la proporción de migrantes entre los delincuentes o ninguna cosa de esas, porque evidentemente son mentiras. O sea, no hay datos que lo respalden, sino porque se le ha movilizado una serie de sentimientos, en este caso en el racismo suele ser también el miedo y las ganas de, o sea, bueno, sobre todo es el miedo, no me voy a extender más en esto. Y tenemos que ser capaces de contraponer a esos discursos emocionales otros discursos emocionales, pero que sean emociones más positivas. Con esto no quiero decir tampoco que tengamos que mentir o que falsificar o que generar discursos emocionales que no estén basados en hechos. Tú puedes generar discursos emocionales muy basados en datos, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos que darle esa forma de emoción porque al final es lo que toca y lo que está haciendo mover las narrativas, sobre todo en espacios de redes sociales que tienden más a la emotividad. En este sentido, hay una cosa concreta que tiene que ver con todo esto del odio y del rollo de la masculinidad tóxica, que es un gran vector, como sabéis y como ya hemos hablado, de difusión de discurso de odio. Pongo aquí la portada del libro de Proyecto Una, que supongo que ya conoceréis casi todas, ¿no? Que sacaron hace unos años y con muchas ganas de que, si hay alguien que no lo ha leído, que se lo lea. Y también ellas van a publicar un segundo libro ahora en otoño. Y además, si no podéis leer los hilos que están publicando en Twitter y en otras de sus redes, que están haciendo análisis así más actualizados sobre todo esto que tiene que ver con los incels, las masculinidades tóxicas y cómo hay jóvenes cis heterosexuales que están abrazando todos estos discursos reaccionarios. Hay una cuestión que es una de las líneas de acción para acabar con esto, para disminuir esta expansión de mensajes de odio, tiene que ver con ocuparnos de esto de las masculinidades tóxicas. Esto lo digo yo que como mujer feminista y lesbiana no hay nada que me dé más pereza que tener que ocuparme a estas alturas de mi vida de hombres cis hetero. O sea, lo digo así tal cual, ¿no? Honestamente. Pero realmente es un problema. Lo ha explicado antes David. Todo esto de la manosfera está muy claro que responde a una necesidad de pertenencia y de reconocimiento que tienen estos jóvenes que se sienten como los damnificados o los dañados por el feminismo, ¿no? Estos discursos del feminismo está yendo demasiado lejos. Ahora somos los hombres cis hetero los que estamos en duda, nos están quitando nuestros derechos, la ley nos coloca en una posición de desigualdad porque nos trata de manera discriminatoria, etcétera. Todos estos discursos tóxicos que conectan con los miedos y las inseguridades de estas chavales jóvenes lo que hacen es canalizar ese sentimiento hacia sus manifestaciones más tóxicas, como digo ahí, ¿no? Y lo que ocurre es que, claro, obviamente, con la expansión del feminismo hay muchísimas personas que están haciendo contenidos feministas, discursos feministas, espacios feministas, contenidos digitales feministas, y muy pocas están ocupándose de qué pasa con los hombres jóvenes en esto y de sus problemas de masculinidad, digamos. Mayoritariamente quienes hablan de esto son los del otro lado, los de la manosfera y los incels y todo esto. Entonces es un problema que es que hemos dejado que solamente sean los incels o el lado más tóxico quienes hablen a estos chavales perdidos, desorientados o que tienen muchas dudas. Entonces es una línea de acción que pues tiene sentido que abordemos de manera cada vez más seria y con más interés desde todos los espacios donde queramos hacer comunicación para el cambio social. Lo que ocurre con esto es que, claro, sobre todo lo que pasa en la manosfera es una comunicación entre pares, ¿no? Entonces no podemos ir a hablar con estos chavales, nosotras, cuando digo nosotras, digo personas feministas, LGTB y tal, porque no nos van a tomar, se van a poner a la defensiva, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces de trabajar, colaborar
con otro tipo de emisores, o sea, con hombres cis heterosexuales, en los que estas personas se puedan sentir identificadas. Y eso es el gran reto y es súper difícil, pero estamos en ello y debemos empujar en esa dirección. Y por último, otro gran, ya con esto termino, otro gran bloque de acciones para librarnos de todo esto del Internet tóxico tiene que ver con militar y batallar en temas que tienen que ver con los derechos digitales y con los cuidados digitales. Es decir, podemos participar en el debate público sobre regulación y exigencias a las plataformas, podemos presionar a nuestros gobiernos para que regulen y exijan mejor. Ya hay algunas regulaciones a nivel europeo, pero bueno, queda mucho por hacer para que realmente sean más responsables y no promuevan este tipo de contenidos por diseño, como está pasando hasta ahora. Eh, Hay organizaciones de la sociedad civil que se están organizando desde hace ya mucho tiempo para ello, para presionar y hacerlo por ahí. Acordarnos de que no todo tiene que pasar por estas pocas redes sociales comerciales, por estas pocas plataformas, que hay mucho más internet ahí fuera, o sea que existen los espacios libres de algoritmo, existen las páginas web, existe el email, existen las listas de correo. Evidentemente no vale todo para todo, pero durante mucho tiempo hemos apostado muchísimo por las redes sociales comerciales y hemos dejado otros espacios que también son válidos y a veces mejores para ciertas comunicaciones, ¿no? Y parece que todos los colectivos, todas las plataformas, todas las organizaciones tenían que estar en Twitter y nos hemos olvidado a veces de tener una web o de tener una newsletter o otras herramientas de comunicación básicas que también dan lugar a comunicación a veces más rica. Y también otro tipo de militancia es esto de utilizar el software libre y trabajar en alternativas a las redes sociales comerciales. Y para terminar en positivo, la buena noticia con esto es que tenemos el Fediverso. ¿Habéis oído hablar del Fediverso? Así compruebo si me seguís escuchando. No. Vale. El Fediverso, la idea del Fediverso es un proyecto para hacer redes sociales federadas que puedan publicarse, perdón, que puedan comunicarse entre sí. Esto suena un poco marciano, pero en realidad siempre era así. Hasta que se popularizaron las redes sociales comerciales, Twitter, Facebook, etcétera. Por ejemplo, el correo electrónico, que se sigue usando y sigue siendo así, eh, estaba federado. O sea, tú puedes, y sigue estando, tú puedes tener una cuenta de correo en Gmail y mandarle un email a una persona que tiene su cuenta de correo en Hotmail y que le llegue perfectamente, y mandarle otro email a una persona que tiene su cuenta de correo en el servidor de la Universidad de Barcelona o que tiene su cuenta de correo en un servidor autogestionado de un colectivo Google Hacker, ¿no? Gracias a que existen protocolos que son lenguajes comunes que utilizan en este caso la tecnología email para que se entiendan entre sí. Y esto hace que la tecnología de email sea federada y sea descentralizada, que no todo el mundo tenga que estar en Gmail, por ejemplo, sino que puedas estar en distintos servidores y comunicarte entre ellos, ¿no? Cuando se aparecieron las redes sociales comerciales como Twitter, Facebook, etcétera, como su modelo de negocio estaba en tener muchos datos nuestros, se diseñaron de manera que se hacía imposible comunicarse entre ellas, que si tú tienes una cuenta de Instagram y tienes un amigo en Twitter, no puedes mandar un mensaje de un lado a otro. Y nos hemos acostumbrado a que eso sea así, pero no tendría por qué ser así. Podríamos tener redes sociales que utilizaran protocolos interoperables y que nos dieran la libertad de decidir a qué servidor nos conectamos, en qué servidor nos abrimos nuestra cuenta y que podamos comunicarnos con gente que esté en otros servidores, que podamos seguir y recompartir mensajes publicados en otros servidores, ¿no? Esto nos devuelve un montón de soberanía sobre nuestros datos. Y lo guay es que esto ya existe, ya está desarrollado el protocolo ActivityPub, que es el protocolo que hace que se puedan hacer estas redes sociales federadas. Ya existen varias plataformas así. La más conocida dentro del Fediverso, que es este conjunto de redes sociales federadas, se llama Mastodon. Se fundó en 2017, pero en el último año y medio, desde que Elon Musk compró Twitter, hay más gente que la está usando, ¿no? Ya hay unos 8 millones de usuarias activas usándolo día a día. 8 millones es muy poco al lado de los cientos de millones de personas que utilizan las redes sociales comerciales, pero sí que ya está habiendo conversación y podéis encontrar
En el caso de Cataluña hay mucha gente usándolo porque Cataluña, como sabéis, es un territorio súper rico en iniciativas hacktivistas, de soberanía digital y tal, y hay mucha gente que está montando sus propios servidores de Mastodon para tener estos espacios digitales. También hay universidades, gobiernos, la BBC, la Comisión Europea, que ya han abierto sus instancias de Mastodon y eso nos hace pensar que vamos a tener capacidad de ir generando este espacio alternativo. Por decir así más claro que es la oportunidad esta del Fediverso, porque es tan guay, porque creo que tiene sentido apostar por ella. Es que, bueno, he explicado desde el principio, empecé diciendo que hay que hacer análisis de dónde viene este contenido de odio y saber que no solamente viene de estas fuerzas reaccionarias que lo parten, sino que se retroalimenta con el modelo de negocio de las redes sociales comerciales. Entonces, si queremos salir totalmente de él, vamos a tener que buscar otros espacios digitales, ¿no? El Fediverso y esta idea de la federación nos trae la oportunidad de construir una infraestructura digital con colaboración entre administraciones públicas, empresas privadas y la sociedad civil. O sea, es imposible que en nuestro colectivo de hackers o nuestra asociación de barrio podamos construir algo tan grande como Instagram, ¿no? Una alternativa a Instagram es gigante, no podemos mantener eso. Pero gracias a la federación sí podemos aspirar a construir un espacio que dé lugar a millones de personas a través de un montón de instancias federadas, o servidores, perdón, federados dentro del Fediverso, que estén mantenidos por distintos tipos de entidades, ¿no? Como digo, hay administraciones públicas, hay empresas privadas y hay proyectos de la sociedad civil que mantienen servidores del Fediverso. Por otro lado, una cosa guay es que en el Fediverso podemos decidir, si tú quieres abrirte una cuenta en Mastodon, entras en la web mastodon.social, que es la web que mantiene la gente que empezó a desarrollar esta red social, y te das una cuenta y ya está. Pero también puedes, si quieres, instalar tu propia instancia en un servidor que tú gestiones. Y ahí tendrías muchísimo más control sobre los datos, decisiones sobre cómo funciona la herramienta, qué funcionalidades implementas, puedes decidir no implementar algunas de ellas, etcétera, ¿no? Nos ayuda a recuperar la gobernanza de los espacios digitales. Y además, en el Fediverso, el tipo de sociabilidad es mucho más sana, porque no existe la capacidad, bueno, porque no está llena aún por lo menos de toda esta gente reaccionaria organizada para compartir contenidos, porque al no tener un modelo de negocio tan claro y al no ser tan masiva no le sale a cuenta todavía. Y también porque la propia forma en la que está diseñada impide ciertas dinámicas de troleo y de contenido masivo y automatizado, de manera que el tipo de conversaciones que se dan ahí tiene mucho más que ver con espacios de colaboración y tal. Entonces es muy importante saber que Mastodon, al principio cuando se empezó a usar hace año y pico, cuando Elon Musk compró Twitter, nos la vendieron como la alternativa a Twitter. No, no es la alternativa a Twitter porque Mastodon, que es la que hablaba antes, no es la alternativa a Twitter porque no hay ahí millones de personas compartiendo memes y compartiendo millones de cuentas de las que tener información al minuto de todo, sino que es un espacio mucho más pausado en el cual puedes tener relaciones, no vas a tener tampoco miles de seguidoras, pero sí vas a tener varios cientos de personas humanas, no trolls, ni bots, personas que están interesadas por compartir el tipo de contenidos y por tener conversaciones más relajadas y más sanas. Por eso quería terminar hablando de esto, de una apuesta que podemos hacer, de algo que está factible, porque cuando empecé a hacer estos talleres hace ya casi 4 años, siempre decíamos eso de, bueno, y tendríamos que ir pensando estar en otros sitios que no sean las redes sociales comerciales, pero nunca había algo muy claro dónde ir. Y la buena noticia es que ahora sí tenemos algo dónde ir, que es esto del Fediverso. Y por empezar por lo más sencillo, Mastodon, que es una red social que ya existe. Marta, yo creo que ya, Sí, porque sí. ya son las 7. Sí, sí, es solo para despedirme, solo contar que Bueno, si queréis. dejamos un Sí, momentito de preguntas. Bueno, aquí sí, también sí, es. nos deja. Sí, sí, se acaba, perdón. Vale, vale, solo lo último que iba a decir es esto de que, bueno, tenéis aquí las formas de contacto para quien quiera seguir aprendiendo sobre esto. La intersección, ahora mismo solo lo último que quería decir es que estamos iniciando una campaña colectiva sobre el tema de las masculinidades en adolescentes. Nosotros tenemos esta metodología para hacer campañas colectivas en la cual estamos varios meses haciendo investigaciones
y compartimos los resultados de estas investigaciones. Vamos a hacer unos focus groups para testear mensajes en septiembre, octubre, creo, a los cuales puede participar la gente, o sea, puede asistir la gente que quiera y podemos compartir con ellas las conclusiones. Y luego también hacemos la campaña de la manera más colectiva posible, compartiendo los materiales y tal, o participando también en el diseño. Entonces, si os interesa esto, pues podéis entrar en laintersección.net y os suscribís a la newsletter o bien os metéis en el canal de Telegram y ahí os iremos mandando actualizaciones sobre esta campaña de masculinidades en concreto. Y luego pues he dejado ahí mi contacto en el Fediverso y el libro en el que hablo de todo esto, que también tiene una newsletter donde vamos actualizando. Pero ya está, me callo ya y si queréis alguna pregunta es el tiempo para ahora. Hola Marta, gracias. Mi nombre es Eileen. Sobre esta cuestión de construir una alternativa para comunicarnos, como ibas y venías por las dos diapositivas, tenías ahí un punto que decía que esto no sustituye a Twitter, ¿no? Que no es una alternativa a Twitter. Y yo me pregunto qué posibilidad tenemos de efectivamente descolgarnos todos de Twitter o si todos tenemos que seguir conectados ahí. Porque lo que pasó con Twitter es que todo el mundo fue ahí antes de que hubiera una agenda muy particular de qué voy a comunicar en Twitter. Y creo que eso le dio la cualidad que tiene, ¿no? Que tuvo durante mucho tiempo, que podías encontrar diversidad en los discursos sin que necesariamente hubiera una intención de convencerte de algo, ¿no? Yo lo que veo, intenté probar más un poco, pero lo que veo es que lo que estamos haciendo con estas alternativas es crear como nuestros espacios que son cámaras de eco, ¿no? Y vamos a seguir conversando con gente que piensa como nosotros, pero también va a pasar eso del otro lado. Entonces, ¿cómo hacemos para que de una burbuja a otra podamos seguir comunicándonos, protegiéndonos un poco más de este ambiente tan violento que se ha creado en Twitter, pero pienso, por ejemplo, si esta otra parte sigue en contacto con adolescentes o con gente que está formando sus opiniones, su manera de pensar, ¿cómo vamos a hacer para seguir teniendo el alcance? No sé si explico la idea. Me preocupa que terminemos todos encerrados en nuestra burbuja y hablando sobre... Sí, yo creo que esto es el debate de si tenemos que estar en los espacios comerciales o tenemos que estar en los espacios autogestionados, ¿no? Creo que la respuesta siempre pasa porque tenemos que estar en los dos espacios, ¿no? Donde los espacios mainstream, donde hay más gente, y también en los espacios autogestionados. Lo que ha pasado es que durante muchos años, creo que tiene que ver con el 15M, Occupy Wall Street, toda esta serie de movilizaciones que hubo en la década de 2010. Hemos puesto desde los movimientos sociales o las organizaciones sociales, las ONGs, etcétera, hemos puesto todos los huevos en la cesta de los espacios sociales comerciales y nos hemos olvidado de la construcción de otros espacios distintos, ¿no? Más sostenibles y que se alineen más con nuestros valores y con modelos de negocio menos nocivos. Está claro que para hablar con grandes cantidades de gente, con el mainstream y así, ya ni siquiera es Twitter, sino que probablemente sería TikTok, ¿no? Pero lo que ocurre en estos espacios es que cada vez son menos sociales y más parecidos a una tele unidireccional. O sea, en TikTok tú te conectas y ves un montón de vídeos que te pone el algoritmo por delante. Hay muy pocas conversaciones de tú a tú en TikTok. Y por supuesto está bien que haya gente creando contenidos en positivo y contenidos afines y está bien que haya organizaciones que estén creando, es necesario que sigamos creando contenidos para TikTok para llegar a estos jóvenes, pero también tenemos que cuidar espacios donde podamos tener otro tipo de socialización. También lo que pasa con estas plataformas es que las plataformas comerciales es que nos hemos acostumbrado a unos números muy grandes y muy grandilocuentes, ¿no? A publicar un vídeo y que aparezca ahí que lo han visto 10.000 personas o 3.000 o 50.000, depende. En realidad, sí, ese vídeo ha tenido 50.000 impresiones, puede ser, ¿no? Que ha salido en 50.000 pantallas, pero eso no quiere decir que 50.000 personas le hayan prestado atención y lo hayan visto de principio hasta el final, ¿no? Y tenemos que valorar para cada cosa que queramos hacer, dónde tiene más sentido hacerla, cuál es nuestro público target, a quién queremos llegar, etcétera, ¿no? Cuando trabajamos desde organizaciones sociales, hay veces que queremos dirigirnos al público general y otras veces queremos dirigirnos a nuestra gente, a nuestras socias, a la gente que vive en nuestra ciudad, a la gente de nuestro barrio. Para todos estos usos, TikTok no nos sirve. Necesitamos otros espacios
digamos, de relaciones menos volátiles y más tejidas, más construidas a fuego lento, más estables y más duraderas. Y este tipo de sociabilidad es el que podemos encontrar en Mastodon, el que podemos encontrar en listas de correo, newsletters, que hay gente que se suscribe a ellas, ¿no? Es otro tipo de sociabilidad. Entonces digo que no sustituye la una a la otra, pero también tenemos que apostar por ellas. Y poco a poco ir desviando cada vez más y que intentar que haya cada vez más parte de nuestras relaciones sociales digitales en este tipo de espacios y menos en los espacios tóxicos que cada vez están peor. También cuando hablo de dejar las redes sociales comerciales, está claro que las seguimos usando porque le vemos ventajas, ¿no? Entre los pros y los contras seguimos teniendo motivos para estar en ellas. No quiero tampoco hacer un relato de que parece que seamos tontas por estar en ellas. Claro que nos da cosas positivas. Solo que creo que cada vez hay menos de lo positivo y más de lo negativo y que cada vez nos están siendo menos útiles. Y por eso es necesario que tengamos este debate y este interés por construir otros espacios. Pero insisto en que no sustituyen, no es lo mismo. Marta, yo te quería preguntar sobre la gestión emocional de la empatía con nuestras redes más cercanas. Por ejemplo, el tema del WhatsApp. Pongo un ejemplo personal, pues hoy, por ejemplo, mi hermano pues comparte un vídeo de la selección francesa volviendo a casa y era un vídeo de una patera. O tengo un tío que es un gran fan de Milei y en el grupo de WhatsApp familiar pues tenemos discusiones que ha llegado un momento ya que digo ya pues tiro la toalla porque al final es eso, no es un desgaste emocional muy grande. Entonces, ¿cómo abordamos esto? Esto es un temazo complicado, pero normalmente la manera de generar empatía tiene que ver con contar historias, ¿no? Es más fácil deshumanizar y tener discursos de odio hacia personas que no tenemos cerca y que no conocemos. En el caso de historias racistas, por ejemplo, en el ejemplo que me pones, no sé si tenéis algún amigo que sea una persona racializada. Y entonces puedes decirle, oye, ¿qué te parecería si esta, qué crees que sentiría esta persona racializada si tú, cuando ve este vídeo, ¿no? Ponte en su lugar, ¿no? Este tipo de estrategias de intentar conectar con historias muy concretas de personas que tienes cerca. Y luego en el tema de las dinámicas de WhatsApp, otra cosa que puede funcionar es intentar mantener estas discusiones fuera de WhatsApp y fuera de lo digital, cuando es una persona a la que conoces. O sea, no son igual, simplemente por la disposición en la que estamos cuando tenemos el teléfono entre las manos y la manera en la que solemos reenviar cosas y hablar muy rápido a través de WhatsApp y tal, que la disposición en la que estamos cuando nos estamos tomando un café con alguien. Entonces, si alguna vez quieres contestar a aquel vídeo asqueroso que te ha mandado un familiar por el grupo de WhatsApp, en vez de responderle en WhatsApp en ese momento, espérate a la próxima vez que le veas y con un café por delante o una comida en una situación fuera de lo digital, aborda el tema. Simplemente eso ya rompe ciertas dinámicas. Ninguna de estas estrategias es ganadora siempre, pero puede funcionar por ahí. Gracias, Marta. ¿Alguna pregunta més? No? Doncs, bueno, un aplaudiment. Moltes gràcies a Marta. Gracias a vosotras por aguantar hasta el final, además en estas condiciones, que siempre es más frío. Y espero que os haya resultado interesante y luego voy a compartir la presentación con las organizadoras. No sé si os la puede pasar o algo así. Sí, clar, la passarem. Vale.